continuar con el estudio que traemos. Exacto, Hechos de los Apóstoles, vean. Está bien conectado Jackson hoy, Jackson Jr. Bien. Llegamos al mensaje número 35 ya de esta serie de temas. Interesante cómo hemos avanzado, hermanos. Y hace 8 días comenzábamos a mirar, o veíamos el capítulo 18, la última parte, la predicación del Evangelio en Éfeso. ¿Estamos viendo cómo Pablo, en su primer viaje misionero, hizo un recorrido? Segundo viaje misionero, comenzó a visitar otra vez estas ciudades. Y veíamos cómo se comenzó el segundo viaje misionero a hacer un recorrido, pero ya llegó a otras partes, en este caso al Asia Menor. Recuerda que en el capítulo 16 se le ha prohibido ir a Asia, y por eso él fue a la región de Europa. Pero luego, ahora sí, en el segundo viaje misionero, él ya puede entrar a esta región de Asia Menor. Entonces, ahí habíamos visto hace 8 días la predicación del Evangelio en Éfeso. Y veíamos a Pablo, deja establecido en Éfeso a Priscila y Aquila. Luego vemos cómo Pablo regresa a Antioquía a iniciar su tercer viaje misionero. Veamos cómo Apolo llega a Éfeso y Priscila y Aquila lo orientan mejor. Y vemos cómo Apolos ahora es de bendición en la región de Acaya, es decir, llega a Corinto y allí es de grande bendición. Pero hoy el tema es la predicación de Pablo en Éfeso. Aunque hace 8 días veíamos la predicación del Evangelio en Éfeso, el inicio. Ahora ya vamos a ver directamente a Pablo predicando en Éfeso. Así que vamos a mirar la primera parte, que es el capítulo 19, del 1 al 22. Y ahí vamos a mirar, si Dios nos lo permite, 4 puntos hoy. Pablo encuentra unos discípulos sin el Espíritu Santo. Lo primero. Lo segundo, Pablo ejerce su ministerio en Éfeso por 2 años. Luego vamos a mirar cómo algunos intentaron usar el nombre de Jesús sin éxito. Cuarto lugar, los futuros planes de Pablo. Ahí ya será un pequeño recuento. Otra vez hablando de Éfeso, el escritor Simon Kistemaker nos dice lo siguiente. Dice que es posible que la ciudad de Éfeso haya tenido más de 200,000 habitantes. Dice que las excavaciones arqueológicas han encontrado el antiguo teatro, el cual se estima que tenía capacidad para 24,000 personas. Dice que de más significado era el templo de la diosa Artemisa. El templo, que era el edificio más grande de que se tenga conocimiento en aquel tiempo, y que era una de las 7 maravillas del antiguo mundo. Dice que atraía multitudes de adoradores a Éfeso. Y aquí los plateros habían desarrollado un pujante negocio fabricando altares e imágenes de plata de Artemisa, o de la diosa Diana, Diana de los Efesios, como lo vamos a ver mejor dentro de 8 días, esa parte. Y vamos con la primera parte de hoy. Es que Pablo encuentra unos discípulos sin el Espíritu Santo. Versículos 1 al 7. Estamos en Hechos 19 ya. Versículos 1 al 7. Vamos a mirar cómo Pablo encuentra a unos discípulos allí en Éfeso sin el Espíritu Santo. Pablo, después de su recorrido, de su tercer viaje misionero, regresa a Éfeso, como lo hemos dicho, bajo una promesa que él les había hecho. Versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, así quedó Apolos, se fue para Corinto, como ya muchos estudian las regiones de Acaya. Dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Pareciera que no se encontraron, no estamos seguros, pero por lo menos no relata la Biblia que... recuerden que a Apolos está en Éfeso, pero luego él allí, después de que Aquila y Priscila lo ordenan mejor, entonces ahora él sale para Corinto. No sabemos si se encontraron, realmente Lucas no nos lo relata, pero sí vemos que aquí dice que mientras que Apolo se fue para Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Es decir, él pasó muy rápido por estas regiones y vino a Éfeso pronto. ¿Por qué vino a Éfeso? Lo hemos visto hace 8 días, la razón. En Hechos 18 al 21 leemos esto. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria
y con él Priscila y Aquila. Es decir, recuerde que él se llevó a Priscila y Aquila desde Corinto. Y luego dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Y digamos que esta es la razón por la cual él quiere ir rapidito a Jerusalén, porque había hecho un voto. Lo lleva más 8 días. Pero luego dice, 19, y llegó a Éfeso y lo dejó allí. Es decir, él deja a Priscila y Aquila en Éfeso y él se va rapidito para allá. Pero luego dice, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, en el tiempito que quedó en Éfeso, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Y decía más 8 días que la razón por la cual no accede es que él tenía que cumplir ese voto. Llegó el tiempo del voto, dijimos que él se cortó el cabello, se calvió pues, y tenía que llevar el cabello a Jerusalén. Dice el 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero aquí está la promesa. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Esa era la razón por la cual entonces en el versículo 1 leemos que aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, porque él había comprometido la palabra, que si Dios quiere volvería, y Dios sí quiso, y por eso regresó. Ahora vamos a mirar la última parte del versículo 1 hasta el versículo 3, cómo Pablo encuentra a unos discípulos que no conocían al Espíritu Santo. Otra vez, Pablo llega a Éfeso, llega a la sinagoga porque ahí lo estaban esperando. Pero mientras él está, no sabemos cuánto tiempo llegó a la sinagoga, entonces se encuentra con este grupo de 12 discípulos, digamos entre comillas, bueno, discípulos, digamos más bien de Juan el Bautista, pero vamos a mirar. Dice el versículo 1, la última parte, hasta el versículo 3, y hallando, es decir, Pablo, que llegó a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Siempre se preguntan, ¿y ahí qué discípulos se refiere? ¿Discípulos del Señor o discípulos de Juan el Bautista? O entre comillas eran discípulos, que es la manera como usa Lucas, porque la palabra discípulo ahí es aprendizaje, es decir, quienes están recién aprendiendo. Pero hallando a ciertos discípulos, le digo, miren lo que Pablo les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora, esta pregunta que le hacen nos da a entender de que de alguna manera Pablo estaba dudando de la fe verdadera de estos 12, y que de pronto cuando los vio y notó cierta ambivalencia en su creencia, entonces ahora por eso les hace la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora recuerde, y esto es interesante porque si ellos conocían el Antiguo Testamento, ahí se había hablado, no ampliamente, pero por lo menos se había mencionado el Espíritu Santo. No sabemos qué pasó. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Otra vez pareciera que ellos solamente habían conocido el bautismo de Juan, pero eran discípulos, estaban allí en él. Ahora, la respuesta entonces confirma la duda que tenía el apóstol Pablo, y nosotros, y aquí sí, sin temor a equivocarnos, podemos decir que realmente ellos no eran regenerados. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:9, claramente el apóstol Pablo lo dejó: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando ellos contestan, no sabemos quién es el Espíritu Santo. Cuando ellos contestan, solo fuimos bautizados, conocemos el bautismo de Juan, como digamos la vez pasada que hablamos de Apolos, no conocía el bautismo de Jesús. Ahora, hermanos, cuando una persona cree, esa persona recibe al Espíritu Santo, así que estos no habían creído. Por lo que podemos decir entonces que estos discípulos no eran creyentes de Cristo. Tal vez eran discípulos de Juan, y es muy posible, algunos que, bueno, Juan ya había muerto, Juan el Bautista ya había muerto, pero hombre, quedó gente todavía con el ministerio de Juan, y tal vez en ese tiempo todavía estaba, para muestra un botón, pues ahí están esos 12 que parece ser que eran discípulos de Juan. En Efesios 1, 13, 14, que debe quedarnos bien claro a nosotros, es esto: dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, lo primero. Cuando se oye la palabra de verdad, que aquí se especifica el evangelio de vuestra salvación, o el evangelio que les da la salvación, cuando alguien oye esa palabra, que es el evangelio, dice, y habiendo creído en él, es decir, la persona cree en ese evangelio, cree en Jesucristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces,
claramente da a entender que cuando una persona oye el Evangelio, cree en ese Evangelio, ella es sellada con el Espíritu Santo. Pero obviamente van a salir quienes van a decir, pues que una cosa es el sello y otra cosa es la posesión del Espíritu, la recepción del Espíritu Santo. No, hermano, es la misma cosa. O sea, no le votemos a esto. El sello del Espíritu Santo es la misma posesión del Espíritu Santo, es la misma recepción del Espíritu Santo. Es decir, el Padre sella al creyente poniendo al Espíritu Santo dentro de esa persona. Así es que lo vemos en la Escritura. No voy a hablar ahora de eso, pero la Biblia, clara, por lo menos en Efesios 1:13 lo dice claramente: y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira lo que dice ahora. Ese Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avanzar de su gloria. Así que esto no tiene otra cosa aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender aquí? Que el bautismo de Juan, hermanos, solo les condujo hacia Cristo en las dos primeras etapas de lo que es la fe verdadera. Y aquí podemos nosotros, y usted después puede ir a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, capítulo 14, párrafo 2, donde allí nosotros encontramos cómo los hijos de Dios, los siervos de Dios, dejaron tres características de lo que se conoce como la fe verdadera. Y lo primero es conocimiento, lo que se llama en latín la notitia, es decir, el elemento mental de la fe o el contenido de la fe. Entonces, estos discípulos tenían eso, tenían el contenido de la fe, porque ellos tenían el conocimiento del antiguo pacto hasta el bautismo de Juan, que Juan, lo veíamos cuando veíamos a San Pablo, que el bautismo de Juan implicaba mostrarles: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El bautismo de Juan es aquel que le dice: yo los bautizo para arrepentimiento, para que reconozcan sus pecados, se arrepientan, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. No soy yo no puedo. Así que cuando ellos están diciendo que no conocían el Espíritu Santo, que no tenían el Espíritu Santo, entendemos que entonces no han sido conducidos todavía a la fe. Tenían un conocimiento. En segundo lugar, el segundo elemento de la fe verdadera es la convicción o asentimiento, lo que se conoce como el assensus en latín. Y es el elemento emotivo de la fe. Es decir, es consentir. Entonces la fe tiene que ver con un entendimiento de la doctrina, con un asentimiento en el corazón de esa doctrina. ¿Estar de acuerdo? Para la gran pregunta que se hace: ¿eso es suficiente? Y sabe que no es suficiente para la salvación. Así que estos pudieron tener asentimiento de que, sí, claro, ese Jesús que se habla por ahí, claro, Él es, Juan nos dijo, Él es, pero parece que no pasó de ahí. Es decir, no se fue al tercer elemento de la fe verdadera, que se conoce como la confianza, como la entrega, o el llegar a ser uno con Cristo, como lo veíamos ser el bautismo de Cristo. ¿Cuál es? Ser bautizado con Cristo, resucitado con Cristo para ser uno con Él. Eso se conoce como la fiducia. La fiducia es el elemento volitivo de la fe, es decir, es la decisión. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? Tengo conocimiento de Cristo, que es el Salvador, digamos. El segundo elemento es la convicción. Yo creo, yo lo asiento que Él es el Salvador, pero eso no salva. Tengo que ir al tercer elemento, que es el elemento de la fiducia o de la fe, que es depositar mi confianza en Él y rendirme a esa fe. Aquí se conoce como tomar una decisión por Cristo, o como entregarme a Él, ser uno con Él y decir: está bien, como yo lo he entendido, como yo lo he aceptado, ahora tomo una decisión y me entrego para caminar con Él. Cuando una persona hace esa tercera parte, tiene la fe verdadera. Parece que esa era la parte que le faltaba, pero ningún problema, porque ellos van encarrilados, van encaminados, y precisamente por eso es que Dios permite que ahora Pablo vaya y encuentre a esos 12 que están buscando de Dios, que conocen la Escritura, pero que les faltaba la decisión final. Ningún problema, porque eso ha pasado con muchas personas. Nosotros no nos convertimos en la primera. Nosotros tuvimos que escuchar muchas veces la palabra de Dios y llegamos a sentirla, a decir que sí, eso era verdad, pero nunca tomamos una decisión hasta que llegó el momento y se tomó la decisión. Ahí se conoce como la regeneración. Así que lo que se puede decir era que aún existían, como ya lo dije, grupos de discípulos de Juan el Bautista,
con un amplio conocimiento de Jesucristo, pero sin una entrega a Él. Y esto, hermanos, es peligroso, porque en muchas iglesias hoy eso es lo que pasa. Tienen un amplio conocimiento de Jesucristo, ellos dicen que eso es verdad, pero no se han rendido a Él. ¿Y cómo lo sabemos? Porque van a un culto, pero su vida es la misma, no hay cambios, no hay regeneración. Eso viven como un impío, son los mismos impíos donde están, son las mismas personas que nunca han cambiado, solamente que tienen una iglesia donde congregarse. Aquí el comentarista Kingmaker nos dice lo siguiente, dice: nótese la diferencia entre Apolos y estos discípulos, dado que habíamos visto con Apolos que él sí era un creyente. Dice que a Apolos conocía solo el bautismo de Juan, pero enseñaba correctamente acerca de Jesús con un amplio conocimiento de las Escrituras, ya lo habíamos visto. Luego dice, mientras que los discípulos, en este caso, tenían el bautismo de Juan, pero carecían de conocimiento sobre el Espíritu Santo. Dice que aunque estaban aprendiendo acerca de Jesús, se mantuvieron estrechamente asociados con Juan el Bautista, es decir, no pudieron soltarlo. Ellos perdieron la gozosa seguridad del Espíritu en sus vidas, no tenían una relación viva con Jesús, y se les dijo que el bautismo de Juan era inadecuado. Estaban en una fase que era introductoria a la fe cristiana, y debido a que se encontraban en esa fase, Lucas y Pablo usan con cautela los términos discípulos para aprendices y creer para consentir o consentimiento, que son las dos primeras frases que vimos, o puntos que vimos mejor de lo que es una fe verdadera. La gente puede llegar hasta tener un consentimiento, pero si no se rinde. Bueno, después de que Pablo entonces les aclara el Evangelio, porque entendemos que le aclaró el Evangelio, ellos son bautizados y reciben el Espíritu Santo, hermanos, en las mismas condiciones de Hechos capítulo 2. Menos mal que yo ya había hablado de eso. Leamos versículos 4 al 7. Vamos en Hechos 19, versículo 4, dice, allí dijo Pablo, no conocemos al Espíritu, ni siquiera sabemos. Entonces, ¿de qué fue bautizado? Con el bautismo de Juan. Entonces, ahora, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Ese es el testimonio de Juan el Bautista. Esto es en Jesús el Cristo. Hasta ahí la tenían clara. Y ellos, los discípulos, cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ojo con esa palabra, al decir que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, esto implica, y cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, ya hemos sabido que una persona no se podía bautizar a menos que a ella se le predicara el Evangelio concretamente de Jesús y esta persona se arrepintiera y confesara al Señor. ¿Qué haremos? Le dijeron en Hechos 3, le dijeron a Pedro, y dice, bueno, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que ellos todavía no habían hecho ese paso. Dice el verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, o sea, fueron bautizados en el nombre de Jesús, luego Pablo les impone las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dice que eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué pasó aquí entonces? Cuando Pablo les explica el Evangelio, dice que ellos son bautizados. Dice que en el nombre de Jesús. Es decir, en la autoridad de Jesús que ya se supone habían recibido. Luego dice que habiéndoles impuesto las manos, interesante porque no siempre es así, a veces aparece imposición de manos, a veces no. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero lo interesante aquí es que el Espíritu Santo vino y hablaban en lenguas. Y algo más, y profetizaban, es decir, la situación fue muy parecida a Hechos capítulo 2. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es el cumplimiento, hermanos, de las palabras de Juan. Él habló del bautismo de arrepentimiento, dice que y ese bautismo de arrepentimiento lo llevaría al bautismo del Espíritu Santo, algo que solo Jesús podía administrar a los creyentes. Mateo 3:10, lo voy a leer, lo he dicho pero lo quiero leer. Mateo 3:10 dice, y a la verdad, dice Juan, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está la clave. Él, es decir, solo Cristo puede bautizar con el Espíritu Santo. Y no lo va a hacer a menos
que el evangelio primero les sea predicado. Entonces esa es la razón, ellos necesitaban todavía esa parte para ser bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí vemos, hermanos, que esta es la cuarta vez entonces que el Espíritu Santo es derramado sobre un grupo de personas de esta manera. Sobre los judíos en Jerusalén lo hemos visto, ya habíamos dicho eso, sobre los samaritanos, sobre los gentiles en Cesarea y ahora en Éfeso, dando cumplimiento a Hechos 1:8. Es decir, este derramar del Espíritu Santo de esa manera, con manifestación de lenguas y con una profecía, es otra vez lo que hemos dicho, el punto de partida de todo el libro de los Hechos, que es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, ahí está, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A menos que el Espíritu Santo venga, no hay poder. ¿Y qué va a pasar? Y me traéis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí se está cumpliendo. Dijimos nosotros cuando hablábamos, creo que era Hechos capítulo 8, que cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 se está cumpliendo en Jerusalén. Cuando viene el derramamiento del Espíritu en Samaria, se está cumpliendo en Samaria. Cuando viene allí en Cesarea con los gentiles, se está cumpliendo en toda esa región. Pero ahora falta con Cornelio hasta lo último de la tierra. Pero acá hay una parte especial, y es que unos discípulos de Juan, que no habían pasado por ahí, se puede llamar también de lo último de la tierra, y ahí fue que se cumplió esa parte también. Bueno, más adelante tengo unos puntos allí, porque surgirían muchas preguntas, porque ya dijimos esto, así que yo no quiero volver en lo mismo, pero lo que nosotros sí podemos estar convencidos, hermanos, es que no hay una segunda recepción para el Espíritu Santo como algunos lo enseñan, porque toman estas partes y dicen, bueno, ¿cómo así que usted recibió al Señor? ¿Cómo así que usted tiene el Espíritu Santo en su vida? Pero no hay una evidencia de hablar en lenguas. Entonces usted necesita una segunda experiencia y tratan de traer esto. Por lo menos toman a estos 12 que ellos eran creyentes, dicen, conocedores del Señor y todo, pero les faltaba, ya tenían el Espíritu Santo como sello, pero le faltaba ahora. ¿Cómo es que ellos dicen? Ellos eran bautizados por el Espíritu Santo, pero le falta el bautismo con el Espíritu Santo. Y usan esas dos palabritas ahí porque una cosa es bautizado por y otra cosa es bautizado con. Entonces a ellos les faltaba, ya tenían el por, pero ahora les faltaba el con. Y entonces, ¿y esto por qué lo enseñan? Para mostrar dentro de la iglesia que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales, o para mostrar dentro de la iglesia que hay categorías de cristianos. Pero no, hermanos, la Biblia registra que el cristiano es espiritual y pare de contar. Lo que sí vemos que hay diferencia, hermanos, es en cuanto a la santidad, pero una persona que ha sido regenerada ya tiene el Espíritu Santo a plenitud. Tiene el Espíritu Santo a plenitud. Ya en adelante necesitas abrirse a la dirección y a la guía del Espíritu Santo, pero lo tiene allí. El segundo punto que vamos a ver acá es que Pablo ejerce su ministerio en Éfeso por 2 años, versículos 8 al 12. En el versículo 8 vemos que aquí es la única vez que Pablo se demora tanto en una sinagoga. Recuerde que hemos visto que llega a una sinagoga, máximo 8 días y hasta luego, tienen que salir porque lo sacan. Pero ya hemos visto nosotros que ellos habían dicho, cuando él llegó a la sinagoga, ¿se acuerda? La primera vez a Éfeso, que le dijeron, quédense con nosotros por favor, y él no accedió porque tenía voto. Entonces ahora que regresa, versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Interesante, que es primera vez que vemos que se queda tanto tiempo en una sinagoga. Ahora, ¿qué era lo que enseñaba? ¿Y cuál era la persuasión que él les llevaba acerca del reino de Dios? Recuerda, hermanos, que el Israel esperaba en un reino material. Y Pablo tuvo que decirle, no, un momentico, el reino del Señor en Cristo Jesús es espiritual. Es un reino que ha sido inaugurado, pero luego va a ser consumado. Pero ellos no entendían, porque ellos pensaban que el reino es total. Ellos estaban hablando del reino en términos, no solo espiritual, sino en términos terrenal, también material. Es decir, que iba a derrocar al faraón y ya iba a establecer su reino. Pero eso lo dejó para su segunda venida. En el versículo 9 vemos que Pablo se aparta de los judíos ahora, obviamente, porque no le duró mucho, 3 meses,
con los judíos a un nuevo, perdón, con los discípulos a un nuevo auditorio, versículo 9, porque obviamente cuando él trata por 3 meses de hablarles acerca del reino, no es que el reino es espiritual, ustedes están esperando un reino material y él les explique todo, pero miren lo que dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos, otra vez no va a faltar, endureciéndose algunos y no creyendo, y no solamente eso, sino y maldiciendo el camino. Habíamos visto la vez pasada, cuando veíamos la conversión de Pablo, que se llamaba el camino a los creyentes. Entonces, maldiciendo a los creyentes o a la iglesia, delante de la multitud, dice que se apartó Pablo de ellos. Es ahí donde se aparta después de 3 meses. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, es decir, se fue con los discípulos que ya tenía, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Parece ser que este hombre tirano, de alguna manera, era un judío, pero de alguna manera tenía una especie de escuela o de salón, no sabemos. Pero dice que Pablo, cuando se aparta de la sinagoga, se va con los discípulos que ya tenía, y dice, y allí discutiendo cada día, yo subrayé eso, cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Algunos creen que Tirano tiene una especie de teatro y que él hacía todas las cosas en la mañana y que se cree que Pablo alquilaba ese teatro entre la 1 y las 4 de la tarde, donde era el peor calor que había, y aún así la gente iba a escucharlo allí. Pero lo tremendo es que dice que cada día, podríamos decir que Pablo allí formó una escuela teológica, porque eso era lo que él estaba haciendo. Y aprovecho para decir aquí, mi amado hermano, y eso lo vamos a tomar obviamente como un principio, ¿por qué la iglesia de hoy no puede reunirse para discutir la palabra cada día? ¿Y por qué tiene que hacerlo solo los domingos? O una vez entre semana, y eso que a veces ni vienen. ¿Por qué cuando se le llama a la gente a un estudio de teología o se les dice que vamos a algo más profundo, y hoy que tenemos los medios que son por internet, por un Zoom, sale tan facilito, no lo hacen? La gente como que es floja para estudiar la palabra, pero por esa flojera es que hay mucha falsa enseñanza que se está metiendo en la vida de los creyentes y que están agarrando cualquier cosa por no tener un estudio serio de las Escrituras. Así que esto me llamó la atención, que Pablo, después de que salió de la sinagoga, dice que se fue cada día, y esa expresión impresionante, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Algunos creen que se la dejó, otros creen que la alquiló, como haya sido, pero ahí estaba. Ahora, Pablo por 2 años entonces predica en ese lugar, y allí sana, y allí echa fuera demonios. Versículos 10 al 12, lo leo. Recuerden que son 2 años en esa escuela. Mientras le está haciendo cada día, dice, y así continuó por espacio de 2 años. Más adelante vamos a ver que sumando esto con otros, da 3 años, como él lo dice después en Hechos capítulo 20 por allá, que él estuvo 3 años en Éfeso. Y ahí escribió muchas cartas, obviamente, también a las otras iglesias. Así dice que continuó por espacio de 2 años, es decir, cada día enseñando. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, en este caso gentiles, dice que oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué hicieron ellos en primer lugar? Oyeron la palabra del Señor Jesús. No se asusten, ¿qué? Oyeron la palabra del Señor Jesús lo primero. Lo segundo, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora, estos milagros eran tan tremendos que dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y número 3, y los espíritus malos salían. Ahora vamos a mirar un poquito aquí. En ese tiempo, tanto judíos como griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Siempre va a ser primero la palabra de Dios, siempre va a ser primero la predicación. Pero luego dice, y hacía Dios. ¿Quién era el que hacía los milagros? No era Pablo, era Dios. Y es Dios, y solamente Dios, quien hace los milagros, quien hace
todo esto sobrenatural es solamente Dios, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es decir, Pablo era simple un instrumento en la mano de Dios. Pero ahora vamos a mirar algo, porque esto, recuerden que está en Éfeso, y en Éfeso hay una superstición muy grande. Así que dice que de tal manera que aún se llevaban. No es que Pablo les decía, como hoy día, no es que Pablo cortó sus paños. Dice que los paños de pronto eran una toallita que él usaba para secarse, no sabemos. Pero no es que Pablo comenzó a vender ahora paños ungidos, pañuelos ungidos, como hacen hoy día. No, porque no era Pablo. Recuerden que es algo supersticioso, porque de aquí es que han sacado estos falsos predicadores para ungir pañuelos, para ungir papeles, para ungir qué sé yo. No, escúchelo bien. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Que era lo que veía el hombre, a Pablo, pero realmente era Dios el que a través de Pablo hacía estos milagros extraordinarios. Ahora, mire lo que dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Los supersticiosos, cuando tal vez Pablo se quitaba el sudor y lo dejaba por ahí, lo cogían y se lo llevaban porque tengo un enfermo en casa. Pero lo tremendo es que dice, y las enfermedades se iban de ellos. Eso yo no lo sé cómo fue, pero aquí vamos a entrar, y sobre todo entre los chicos vamos a ver la superstición que había tan tremenda. Bueno, ahora vamos a ver realmente. Y los espíritus malos salían. Usted ve a Pablo echando fuera demonios, dice que los espíritus malos salían. Dice más. Bueno, estos milagros, hermanos, de sanidades autenticaban la palabra de Pablo. Como ya lo dije hace 8 días, estos dones sobrenaturales cesaron, dado que tenemos el canon completo. Y voy a decir algo así: si los dones de milagros o de sanidades, o estos dones milagrosos, no cesaron, y si estos dones eran para autenticar la palabra y no han cesado, entonces quiere decir que los que hagan milagros hoy día están autenticando una palabra, la palabra que ellos predican, la palabra que ellos traen, y eso indicaría entonces que Dios sigue hablando, indicaría que el canon no está cerrado, y entonces tenemos un descontrol peor que lo que pasó en el Senado esta tarde, que ni se sabe a quién oír. Pero el punto, ¿cuál es, hermanos? Tenemos que ir otra vez a la palabra. En Hebreos 2 al 4, y creo que es un texto muy clave y muy claro. ¿Por qué los milagros? Y era Dios el que hacía milagros a través de Pablo. Habíamos visto la vez pasada, Dios hizo milagros a través de Pedro, Dios hizo milagros a través de estos hombres de Dios. En Hebreos 2:4 dice: porque si la palabra dicha, la palabra, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Note, la cual, habiendo sido anunciada, ahí está la palabra profética, si la palabra dicha, ahora aquí dice, esa salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, es decir, ¿quién fue el que dio la palabra? El Señor. Ahora note acá, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, Dios habló la palabra. Esa palabra que Dios habló por medio de Jesucristo fue confirmada por los que oyeron. Aquí son los apóstoles. ¿Y cómo la confirmaron, hermanos? Al escribirle y al dejar los libros que tenemos hoy del Nuevo Testamento. Dice que y nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios otra vez. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿por qué Dios a través de ellos hizo milagros, señales y prodigios, como dice aquí? Para confirmar que ellos eran los que traían la palabra. Y si esto ya se confirmó, porque ellos al escribirla la confirmaron, entonces ya no tiene razón de ser. Por eso Pablo en 2 Corintios 12, 11 al 12 dice lo siguiente:
Pablo en 2 de Corintios 12:11 dice: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello. Le está hablando a Corinto. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Escuchen lo que dice: porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Pablo está hablando aquí de los grandes apóstoles, aunque nada soy. Pero luego miren lo que dice el 12: con todo, note, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Las señales, o las credenciales de un apóstol mejor, las señales, los prodigios y los milagros. ¿Qué autenticaba que era un apóstol de Cristo? Recuerde que Él los envió primero y le dio autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer muchos milagros. Y entonces, esa era la manera como ellos autenticaban que Dios los había escogido y que ellos tenían la palabra. Así que ese don que ellos tenían, al tener ya la palabra escrita, ya no se necesitaba. Y yo vuelvo al punto, ¿cuál es? Porque si es cierto que hay un don y hay una persona que tiene ese don, entonces entramos en un problema, porque al tener el don, entonces Dios lo está autenticando con una palabra que Él trae, y entonces Él viene a decir: Dios me habló, Dios me dijo, y entonces por eso es que la gente hoy día le cree todo lo que Él trae. Y entonces, ¿qué hacemos con la palabra escrita que tenemos o con el canon que tenemos nosotros? Por eso es que la iglesia está hoy como está, con un desorden total, porque no están creyendo a la palabra autenticada que ya tenemos, que es el canon, por pensar que estos milagreros de hoy tienen la autoridad. Ahora, yo tengo que reconocer aquí algo, y como Dios es el que hace los milagros, Dios sí puede, y yo lo he sabido, Dios sí puede hacer milagros en esas reuniones que hacen de milagros masivos. La gente va por un milagro, porque a la larga Dios está mirando el corazón de las personas y está la voluntad de Dios para sanar a esa persona. Así hay un charlatán allá y que diga que hace milagros, pero él no tiene ningún don. Pero como nosotros no, escúcheme bien lo que voy a decir, nosotros no creemos que haya dones hoy extraordinarios, pero nosotros sí creemos en un Dios extraordinario. No creemos que hay Dios de milagros, no creemos que hay dones de milagros, pero sí creemos en un Dios de milagros. Y Dios actúa y va a obrar, y no necesita de una persona que tenga el don, sino que libremente Él actúa. Ahora, lo que más le llamó la atención a esta gente no fue tanto los milagros, sino la expulsión de demonios, ya que precisamente en Éfeso había mucha superstición, había mucha gente que ejercía la magia, y eso es lo que vamos a ver ahora en el tercer punto, que algunos intentaron usar el nombre de Jesús sin éxito. Es decir, si ven a que Dios a través de Pablo está sanando, echando fuera a los demonios, entonces ahora aparecen estas personas, porque allá había mucha superstición. Ellos pensaron que era cuestión de decir, como Pablo hablaba, pues no se nos dice mucho, pero fácilmente echaba fuera a los demonios, dice que salían muchos demonios, pero entonces aquellos creían que esa era la manera. Versículo 13. Bueno, entonces, tercer punto, algunos intentaron usar el nombre de Jesús sin éxito. Versículos 13 al 20. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, así como Pablo lo hacía, sobre los que tenían espíritus malos. A Dios no le importaba la sanidad, le importaba era echar fuera demonios, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora, esa costumbre, hermanos, de echar fuera demonios era normal entre los judíos, así que no nos haga extraño, porque Jesús mismo dijo en Mateo 12:27: si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. A Jesús lo acusaban de que usted echa fuera demonios por el príncipe de los demonios, que es Belcebú. Jesús dice: bueno, si yo lo hago por él, entonces sus hijos que también lo hacen, ¿por quién lo hacen? Lo que está diciendo es, son sus hijos los que realmente echan fuera demonios por Belcebú. Así que sí había cierta superstición en los judíos, y les gustaba esta cosa de echar fuera demonios. Déjenme decirle que esto de echar fuera demonios, como que les gusta a todas las religiones, y en todo lugar hay eso, les gusta meterse en lo allá, en lo escondido, en lo sobrenatural, como que les quisieran meterse en eso.
Ahora, ¿qué pasó aquí? Cuando estos jóvenes usaban métodos y esos métodos tal vez le fallaron, vieron que Pablo traía otro método y lo quisieron usar. Y para ellos el nombre de Jesús era otro método o un nuevo método. Pero ellos querían hacer el exorcismo. Y yo recuerdo, hermanos, porque es que cada vez que de nuestro tiempo, cuando yo estuve en una iglesia echando demonios por más de 5 años, antes más, porque estuve en otra antes también. Y cuando esto no funcionaba, metíamos otro y de pronto venía un predicador y nos traía un nuevo método y entonces hay que hacer eso y el otro, tal vez me faltó el pañito ungido, tal vez el agua orada, tal vez qué sé yo, soplar el micrófono, es decir, siempre había métodos nuevos. Pues estos judíos también, al ver, ¡ay! No nos está funcionando, este predicador trae un método nuevo que es el nombre de Jesús, vamos a usarlo. Más o menos esa es la idea. Versículos 14 y 15. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Bueno, esto realmente, dicen los historiadores que esto no se conoce, no se sabe, por lo menos no se menciona ese tal Esceva. Pero bueno, había 7 personas allí que hacían esto. Pero ellos decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿no? Dice, pero respondiendo el espíritu malo responde y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Nos está ridiculizando. No alcanzo el tiempo para ir allá porque se me va. Pero varios textos en la escritura encontramos en los evangelios que los mismos demonios decían, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Sabemos que tú eres el enviado de Dios. Es decir, los demonios conocían a Jesús. Por eso dice que este espíritu malo le dijo, a Jesús conozco. Ahora, sé quién es Pablo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús había delegado a Pablo, le había dado autoridad. Y cuando Pablo usaba la autoridad de Jesús, los demonios se iban. Entonces, claro, sabemos quién es Pablo. Pero espérense, ¿y ustedes quiénes son? Así que los demonios, hermanos, sabían del poder verdadero y también del falso que se usaba. Versículo 16 vemos que los jóvenes que hicieron esto recibieron una paliza de los demonios. Versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, eran 7, ¿no? Y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Recibieron una paliza por los demonios. Ahora, la palabra desnudos ahí realmente no tiene que ser literal, puede ser que salieron avergonzados, pero salieron heridos por estos demonios. El resultado, hermano, fue tal que el nombre de Jesús fue exaltado. Por eso los creyentes que todavía creían en esto se arrepintieron y la palabra del Señor crecía. Versículos 17 al 20, lo leo. Dice, verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Es decir, lo que pasó con estos 7 muchachos. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Ahora noten lo que pasó. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús como una bendición. Y muchos de los que habían creído, esto es importante, mire, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Ahora noten lo que pasó. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Lo que estamos viendo, concéntrenme acá por favor. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Esto trajo unos resultados de glorificar el nombre del Señor, de que la gente creyera, pero hubo unos que habían creído, habían unos creyentes, tal vez niños, no qué sé yo, tal vez recién convertidos, que todavía practicaban estas artes o estos ritos supersticiosos de la magia. Es decir, como llevar, digamos, los paños y todo eso. Cuando ocurre esto, ellos toman una decisión radical y por eso dice aquí que, y muchos de los que habían creído
venían confesando y dando cuenta de sus hechos, es decir, nosotros seguimos haciendo estas prácticas. Recuerde que ellos están en Éfeso, donde están todos los amuletos de la diosa Diana. Tal vez ellos tenían amuletos, muchos de ellos también venían a la iglesia, escuchaban la palabra, pero todavía consultaban a divinos, todavía consultaban, eran supersticiosos, como hoy día muchos cristianos van a las iglesias y todavía están consultando a la tabla ouija, están consultando la mano, están consultando el tarot, qué sé yo, tantas cosas, están yendo a que le den hierbitas, qué sé yo, van a esas cosas todavía oscuras. Estos estaban en eso, pero luego dice, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, es decir, esto es por un arrepentimiento. Cuando el evangelio llega, hermanos, de verdad a una persona, no hay que decirle que deje ese santo, que queme esos libros de brujería. Y aprovecho para decir, porque aquí dice que trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Si una persona tiene un santo, tiene un libro de brujería, de hechicería, tiene algo malo acá, y ella se convierte, ¿lo va a vender? ¿Lo va a regalar? Lo tiene que quemar. ¿Cómo le va a hacer un daño? Que necesito plata y lo voy a vender y hay quien lo compra. Entonces ponen el ejemplo de un cristiano que tiene una tienda y vende cerveza y él se la toma por el problema de él. No. Este es un ejemplo bonito, hermanos. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echan la cuenta de su precio, hallaron que fue como 50,000 piezas de plata. Eso es mucha plata. La verdad yo no sé cuánto fue eso. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Voy a predicar, va a hablar más duro porque está lloviendo. Quiero terminar, pero no, me falta mucho. Peter Baker dijo lo siguiente: Lucas describe cómo el poder del Evangelio detuvo la extendida influencia de la magia en Éfeso. La práctica común de la magia era tan difundida que aún los cristianos eran inmunes. Lucas se refiere a cristianos que habían puesto su fe en Cristo. Por favor, es que no puedo predicar así con la bulla y todo. Lucas se refiere a cristianos que habían puesto su fe en Cristo, pero que continuaban con la práctica de sus artes mágicas. Después de oír el episodio relacionado con los hijos de Sebas, estos creyentes se dieron cuenta de tal práctica, que esa práctica era desviada e inconsistente con la fe cristiana. No voy a ir allí porque no me alcanza el tiempo, pero usted puede ir a Deuteronomio 18, del 14, donde Dios prohíbe todo este tipo de prácticas. Porque es que quiero terminar con una pregunta. ¿Está bien que nosotros, hermanos, echemos fuera a demonios? Todavía me faltan los principios, yo voy a tomarme 5 minutos más. ¿Está bien que nosotros, los cristianos, echemos fuera a demonios? Yo solamente voy a responder con unos versículos. Primera de Juan 5, 18 y 19 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, está hablando de Jesús, que fue entrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Dios guarda al creyente y el maligno no le toca. Luego dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, pero al Hijo de Dios el maligno no le toca. Ahora vamos a otro pasaje. Primera de Pedro 5, 8 y 9 me dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Satanás nos está buscando para devorarnos, pero dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al cual resistir firmes en la fe. Aquí no dice que yo le voy a echar fuera, aquí dice que yo le resisto firme en la fe. Así que necesito aprender más la palabra, más fe, más palabra, más fe, más palabra, y así yo resisto al diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vemos al diablo huyendo. ¿De quién? De aquel que le ha resistido.
¿Y por qué le ha resistido? Porque se ha sometido a Dios. Así que la idea es que yo me someto a Dios, a su autoridad, y con ese sometimiento es que yo puedo pararme firme, porque eso es resistir, pararme firme ante los ataques del diablo, y él sale corriendo. Y hay otro. ¿Qué hacemos con Mateo 12, 43? Si yo voy a echar fuera demonios, una pregunta que me hicieron a mí, Moisés, aquí, que si yo echaba fuera demonios. Yo le contesté con este texto, Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Cuál es el hombre acá? Pues hombre, un inconverso, porque ya vimos que un creyente no puede estar poseído, así que un inconverso sí. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale de ese hombre o se le echa afuera, anda por lugares secos buscando reposo, no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada, es decir, Dios no está ahí. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Allí también acontecerá a esta mala generación. Lo dijo Jesús. Si bien es cierto que Jesús ordenó a sus discípulos echar fuera demonios, esa orden ya no fue para nosotros. Y hay gente que dice, pero es que Marcos dice, el que creyere echará fuera demonios. Dice, ¿cómo les digo? Pero es que hay dos cosas. Primero, Marcos, ese capítulo 16, del 9 en adelante, es dudoso. En los manuscritos más antiguos no aparece primero. En segundo lugar, si yo tomo ese pasaje como autoritativo para echar fuera demonios, tengo que tomar todo lo que está ahí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si vienen cosa mortífera, no les hará daño, solo les botará su mano y sanarán. Debe cumplir todo. Así que si yo hago eso, echo fuera demonios, tengo que sanar, tengo que tomar veneno para que no me haga daño, tengo que coger serpientes y manipularlas. Pero ¿por qué se toma una cosa y sí, lo otro no? Sí, y yo le puedo demostrar por la palabra. Primero, pues que es dudosa escritura, y si es cierta, pues bueno, por la palabra le puedo comprobar que todo eso ya pasó. Pablo se le enredó una culebra aquí, no lo culpó porque él tenía la autoridad, y lo que estaba diciendo es en caso allí. Pero mira el texto acá, lo que Jesús está diciendo es así, y yo siempre he pensado en esto. Si un creyente no está endemoniado, no puede estar endemoniado, ¿qué hago yo echándole fuera? No lo voy a hacer. El pastor tiene que hacer otra cosa, y es edificar a ese creyente. Ahora, si viene un inconverso, ese inconverso le tienes que arrepentir, y yo le predico el evangelio para que se arrepienta, y de pronto se arrepienta y es convertido, el demonio se va. Ahora, si yo vengo a ese impío y le echo fuera el demonio, claro, en el nombre de Jesús el demonio se puede ir, pero le comete un error, porque él va a salir sin regeneración, y van a venir 7 peores y lo van a poseer. ¿No será que eso es lo que pasa en esas iglesias que echan fuera demonios hoy día? Cada 8 días fuera, y cada vez más endemoniados. Yo entiendo entonces la razón. Y termino, hermano. Bueno, esa última parte, así el cuarto punto, es sencillo, los futuros planes del apóstol, bueno. Pero quiero terminar con esto. Por lo menos hay 7 principios, y lo digo ya y termino. Hoy aprendimos acá por lo menos 7 principios. Primero, hoy en día hay muchos, como los discípulos de Éfeso, sin conversión, y deberían revisarse cada uno. 2, la recesión del Espíritu Santo es una sola, no hay segunda recesión, y mucho menos con evidencia de la lengua. Tercero, la necesidad de ahondar en la teología, como Pablo lo hizo en la escuela del tirano. 4, los dones milagrosos cesaron, pero Dios sigue haciendo milagros hoy. Quinto, el creyente nada tiene que ver con las prácticas ocultistas, solo es la fe en Cristo. Sexto, el abandono de imágenes, estatuas, supersticiones, no se le impone a nadie, no debe imponerla, ellos lo harán solitos, por la guía del Espíritu Santo. Y número 7, en vez de echar fuera demonios, sometámonos a Dios, y el diablo huirá de nosotros. Amén. Oremos.